buenos días. El tema de hoy, el tema que tratamos esta semana, si bien está titulado La década socialista, bien, no significa que sean los únicos 10 años, o ni siquiera que sean los 10 años que gobierna el Partido Socialista, ¿de acuerdo? Lo llamo la década socialista en aras de una mejor comprensión cronológica, ¿de acuerdo? De hecho, el Partido Socialista, liderado por Felipe González, gobernará desde 1982 hasta 1996, ¿de acuerdo? No hasta el 92, ¿sí? Lo que pasa es que pongo el año del 92, corto la explicación de esta semana en el año 92, principalmente porque el Partido Socialista del Gobierno empieza también a perder apoyos, hay una crisis importante también en este año 92. Año 92, pensad también que es el año en el que se celebran los Juegos Olímpicos de Barcelona, el año en que se celebra la Exposición Universal de Sevilla, el año en el que Madrid es declarado capital de la cultura, y por lo tanto es un año clave, es un año que marca también el fin de un periodo y el comienzo de otro, ¿vale? De todas formas, lo dicho, recordad que el primer gobierno socialista después de la democracia, o por así decir, el primer gobierno largo de Felipe González no es hasta el 92, sino que es hasta el 96. Algo que veremos la semana que viene. Bien, que es por ello que hablo de los escándalos del PSOE en el tema de la semana que viene. Bien, vamos a ver primero los resultados electorales que permiten el ascenso al poder de este Partido Socialista Obrero Español, primero con dos grandes mayorías absolutas, en 1982 y 1986, y luego con una mayoría relativa, ya nos explicaremos qué es, en 1989. Bien, veremos también cómo el partido sufre una clara evolución ideológica desde sus años en la oposición al franquismo, esto es, durante la segunda mitad de los años 70, hasta los años en los que está en el gobierno y se afianza como un partido socialdemócrata. Bien, enseguida empezaremos, por tanto, a ver cómo se refleja esta evolución, en determinadas medidas políticas y sociales, ¿vale? Unas medidas políticas y sociales que van conformando la sociedad española de estos años a través, pues ya lo veremos, de ciertos mecanismos institucionales, sociales, incluso culturales, que es precisamente con lo que terminaremos al final de la clase. Esto es ver las expresiones culturales dominantes en estos años 80. ¿Vale? Unos años 80 que van configurando una nueva imagen del país y que, como digo, se pretenden reflejar como un corolario en las manifestaciones culturales del 92. La Olimpiada, la Exposición Universal de Sevilla y Madrid, capital de la cultura, el año siguiente el año jacobeo en Santiago de Compostela, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, las primeras elecciones, recordad que el anterior gobierno había sido el gobierno de la Unión de Centro Democrático, de Adolfo Suárez, que había dimitido, bien, y que había dado paso, tras el golpe de Estado, a el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Bien, pues en estas elecciones de 1982, el partido de Adolfo Suárez y el ex partido de Adolfo Suárez se quedan en una posición de bastante debilidad,
pensad que antes eran el segundo partido, bueno, perdón, el primer partido, ¿de acuerdo? El de centro. Este desgaste se ve aprovechado por el partido de Manuel Fraga, Alianza Popular, que se convierte a partir de ahora y hasta la actualidad en uno de los dos grandes bloques que determinan el Parlamento español. Un Parlamento que, repito, como dije la semana pasada, que se basa en un bipartidismo asimétrico, ¿de acuerdo? O un bipartidismo, más bien, perdón, imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Por el peso de los partidos nacionalistas, en particular de los partidos nacionalistas conservadores vasco y catalán, el PNV y Convergencia y Unión. Bien, por volver a los resultados electorales de 1982, podemos apreciar que es una elección con un muy alto grado de participación. Bien, una de las elecciones con más alto grado de participación, por encima del 80%, y con una mayoría absolutísima de más de 200 escaños para el Partido Socialista. Esto es casi la mitad de los votos emitidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer gobierno del Partido Socialista comienza con una legitimidad electoral importante. El otro punto a destacar, ya lo he avanzado, es la consolidación del partido de centro-derecha, Alianza Popular, como la oposición, como el partido de oposición ante el declive de la UCD y del Centro Democrático y Social. 4 años después, en España las legislaturas son de 4 años, 4 años después se celebran las elecciones generales y de nuevo el Partido Socialista adquiere una mayoría absoluta. Mayoría absoluta, yo lo expliqué en el primer cuatrimestre, significa tener la mitad de los diputados del Parlamento más uno. ¿De acuerdo? Con esa mayoría no hace falta el apoyo de ningún otro partido político para pasar leyes, para pasar los presupuestos, etcétera, etcétera. Bien. Baja sensiblemente la participación y, de hecho, baja también los votos recibidos, pero, como digo, no impide que se establezca una mayoría, de nuevo, absoluta y una recuperación también pequeña pero sensible del centro. Ahora sí, con el partido Unión de Centro Democrático extinto o sin ninguna representación, no extinto, pero no tiene los votos suficientes para estar representado en el Parlamento, y sin embargo es el nuevo partido de Adolfo Suárez, el Centro Democrático y Social, que, por así decir, colma ese nicho de votos de centro. De nuevo, Alianza Popular se consolida ahora ya sí como el partido de la oposición de centro-derecha, y vemos también un importante refuerzo de las posiciones nacionalistas de Convergencia y Unión, la representatividad del PNV con 6 escaños y de Herri Batasuna, la izquierda Abertzale o el brazo político también de ETA, ¿de acuerdo? Del grupo terrorista ETA, sí, que tiene una representación de 5 escaños en el Parlamento español. 1986, y ahora lo veremos, es el año en el que España, y Portugal, por cierto, entran en la Unión Europea y en la OTAN, ¿vale? Esto último provoca una reacción también a causa del fracaso electoral del Partido Comunista en las anteriores elecciones, en las elecciones de 1982, provoca, como digo, una reconfiguración del partido de la izquierda, de más a la izquierda, que se refunda en Izquierda Unida, como una coalición de partidos de izquierda, bien, en la que, por supuesto, se encuentra el Partido Comunista, pero ya digo que refundado. He hablado también del Centro Democrático y Social como partido de centro que ocupa
este centro del arco parlamentario, el Centro Democrático y Social, y, por repetir, la fuerza de los partidos nacionalistas vasco y catalán, sobre todo los conservadores. Esto es CiU y PNV. Sin embargo, ya en 1989, la ventaja, primero, ya vemos que las elecciones fueron anticipadas, porque si hubieran sido 4 años tenían que haberse celebrado en 1990. ¿Bien? Bueno, en estas elecciones anticipadas, debido también a el desgaste del propio Partido Socialista, a ciertas dificultades frente a lo que ya veremos que se llamarían los escándalos, y veremos con más detenimiento la semana que viene, pero hoy vamos a dar un par de pinceladas sobre ello. En todo caso, estas elecciones anticipadas dan unos resultados que provocan la victoria del Partido Socialista, pero con una mayoría relativa. Bien, una mayoría que ya no es la mitad más 1. De hecho, es justo la mitad. Bien, los escaños en el Parlamento español son 350 y el Partido Socialista adquiere 175, por tanto le falta a él más 1, ¿vale?, para tener esta mayoría absoluta. Y por lo tanto le hace falta el apoyo de otros partidos a la hora de aprobar presupuestos, como he dicho, votar leyes, etcétera, etcétera. Para ello se apoya en los nacionalistas conservadores catalanes, que ya estaba anunciando que iban adquiriendo cada vez más peso, y de ahí, repito, lo del bipartidismo imperfecto, porque hace falta apoyarse en otro partido, en muchos casos, y ahora veremos que le ocurrirá lo mismo al Partido Popular, bueno, lo veremos la semana que viene, y por lo tanto se llega a una serie de pactos con el líder de este partido, Convergencia y Unió, que es Jordi Pujol, el político que ya vimos la semana pasada. Bien, son los años también en los que Alianza Popular cambia de líder, bien, se pone bajo la dirección de un joven político fogueado en el partido en Castilla, ¿de acuerdo?, José María Aznar, un José María Aznar que también capitaneará este cambio de denominación de Alianza Popular, se refunda en Partido Popular, ¿sí?, y adquiere también una representación en el arco parlamentario importante, de hecho más importante que en las elecciones anteriores. Y es que el desgaste del Partido Socialista se hace en beneficio del Partido Popular por un lado, pero también de Izquierda Unida, que consigue una representación sensiblemente mayor también, ahora bajo la dirección de Julio Anguita. Bueno, el Partido Socialista, durante los últimos años del franquismo y durante la transición, tenía siempre un discurso no tanto de centro-izquierda como de izquierda obrera, ¿de acuerdo? Defendía una aplicación del marxismo y un acercamiento, en muchos casos también contradictorio, con el Partido Comunista de España, ¿sí? Defendía las nacionalizaciones de las empresas eléctricas, por ejemplo, o las industrias, bien, también siguiendo, por ejemplo, el modelo de Mitterrand, cuando llegó al gobierno, a la presidencia de la República en 1981 en Francia, ¿sí? Defendía también el derecho de los territorios como el País Vasco, Cataluña, pero no solo, sino también Andalucía o Galicia, el derecho a su autodeterminación, algo que, por cierto, si estáis siguiendo la prensa española durante estos últimos años, es algo que se repite en el caso del conflicto entre el Estado español y Cataluña, bien, esta idea de autodeterminación de los pueblos, algo, por cierto, que procede del fin de la Primera Guerra Mundial,
y de los 14 puntos del presidente Wilson de Estados Unidos. Bien, en todo caso, se hablaba de este derecho a decidir de los pueblos sobre su pertenencia o no al Estado español. También es verdad que siempre quedaba de una manera bastante vaga y, por supuesto, de una manera, ahora se sabe, abiertamente electoralista, para recaudar apoyos políticos. Se demandaba también una separación estricta entre la Iglesia y el Estado, y por lo tanto una política laica por parte de las instituciones públicas que se separaran completamente de la simbología religiosa. Bien, también un rechazo a la Alianza Norte. Sabed que, recordad que ya lo hemos visto, la OTAN era la alianza defensiva capitaneada por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría frente a la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, ¿sí? Tenemos también sobre todo durante el final del franquismo, esta idea de que hay que romper con la dictadura, ¿sí? Hay que hacer una ruptura institucional al ejemplo de la Revolución de los Claveles en Portugal de 1974. Bien, que se acabara con un tipo de gobierno dictatorial y, en este caso, en el caso español, se estableciera una república, que se pasara del reino, que habíamos visto la semana pasada o hace 2 semanas, que Franco consideraba que era el Estado español, a la proclamación de una república, una tercera república. ¿Sí? Finalmente, tanto por su manera de vestir como por sus discursos públicos, se reclamaban un partido obrero, representante de la clase trabajadora, ¿sí? De hecho, la propia procedencia de estos dos líderes, Felipe González y su segundo, Alfonso Guerra, eran abogados laboralistas, ¿bien? Y por lo tanto, defensores de los obreros en los conflictos con el Estado, con las empresas privadas, etcétera, etcétera. Pero claro, una vez en el poder, esto cambiaría. Se adopta, también en el sentido de los partidos, como he dicho, socialdemócratas europeos del momento, no en vano sería el Partido Socialdemócrata alemán el que financiaría en gran parte la ascensión de Felipe González dentro de su partido. Recordad también que la semana pasada hablamos de los 3 partidos socialistas que existían durante el último franquismo. Estaba el Partido Socialista de Toulouse, comandado por Rodolfo Llopis, o sea, el Partido Socialista del Exterior, bien, el histórico, el Partido Socialista que se llamaba del Interior, que luego se presentará como Partido Socialista Popular a las elecciones y que estaba comandado por el futuro alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, y el tercer bloque, el tercer grupo, que sería el Partido Socialista de Felipe González. Bien, el grupo de Sevilla, que se terminaría por imponer en el congreso que se celebró en Suresnes. Bien. Como digo, es en este congreso, además, y en los congresos sucesivos, en el que Felipe González hará al partido renunciar en sus estatutos precisamente de este marxismo, ¿de acuerdo? Y de la propiedad pública de los medios de producción. Algo que, por cierto, harán luego otros partidos socialistas, como es el caso de la SFIO, o sea, el Partido Socialista francés, el Partido Laborista de Tony Blair, etcétera, etcétera. En vez de una política de nacionalización, se habla de una política, bueno, se hablaba de reconversión industrial, que era un eufemismo para un cierre de las fábricas que no eran productivas, ¿de acuerdo? En vez de nacionalizar las industrias, bien, que no eran productivas, para salvar los empleos y con un apoyo público poder crear un nuevo tejido industrial, lo que se hace es, en muchos casos, cerrar las industrias no productivas, en muchos casos también relacionadas con la pesca,
bien, y es que esto tiene que ver con la entrada de la Unión Europea, y para entrar en la Unión Europea España tiene que cumplir ciertas cuotas. España tenía una pesca, por ejemplo, y unos astilleros muy importantes que podían ser una competencia para los astilleros y para la pesca holandesa, francesa, etcétera, etcétera, y por lo tanto entrar en la Unión Europea significó también cerrar muchos astilleros, bien, algo que aceptaría el gobierno del Partido Socialista mediante estas políticas de reconversión industrial, ¿vale? Tenéis ahí, por ejemplo, la película en el programa Los lunes al sol, que habla precisamente de este problema en Galicia, ¿vale? Es una película además bastante bien hecha y que explica muy a las claras algunas de las consecuencias de este cierre de fábricas. Otras las veremos al final de este. Tenemos también una renuncia a la aplicación del laicismo y la consagración de los pactos con el Vaticano y por lo tanto unos ciertos privilegios eclesiásticos, como por ejemplo la presencia de una educación concertada religiosa, esto es, colegios privados en manos de órdenes religiosas que reciben subvención pública, ¿vale?, para acoger alumnos. Esto en un principio era necesario dado la escasez de colegios públicos que había tras el franquismo, ¿de acuerdo? De hecho, en un principio se suponía que iba a ser una medida transitoria, lo que al final ha terminado consolidándose como un sistema dual de la educación en España, como ahora veremos. Finalmente, de esta oposición a la entrada en la alianza defensiva de la OTAN, se pasa a una campaña a favor de la entrada en la OTAN, se produce un referéndum y el Partido Socialista reclama el voto a favor de la entrada en la OTAN. Bien, veremos, por ejemplo, y enseguida nos pondremos con ello, cómo el caso de la política de seguridad e interior no sufre ningún tipo de ruptura. Muchos de los policías y jueces que habían sido policías y jueces de la dictadura serán los mismos policías y jueces de la democracia, ¿de acuerdo? Con los problemas que ahora enseguida veremos que esto trae. Se produce también un claro, y también se ve en la manera de vestir de antes y de después, una clara evolución entre a quién pretende representar el nuevo Partido Socialista. El nuevo Partido Socialista se presenta como un partido de clases medias, bien, un partido que representa los intereses de una clase propietaria, una clase media que se supone que en estos años, y gracias a las políticas en el gobierno, se ha pasado a ser un país de clase media, algo que a partir de este momento, y no solo en España, sino en Europa en general, se convierte en un lugar común. La política económica está comandada por dos ministros, no hace falta que os aprendáis los nombres, pero ministros que también reflejan este cambio de foco o por lo menos cambio del discurso más bien obrero a un discurso de clases medias. Estamos hablando de ministros procedentes de el mismo espacio político y social que aquellos ministros de la tecnocracia franquista, ¿vale? Unos ministros encargados de unas políticas públicas que, debido también a la entrada de la Unión Europea y debido también a el contexto de crisis económica en el que se funda la democracia española, hay que, por así decir, elegir entre un aumento del empleo o un aumento de la inflación, o sea, de los precios. Bien, una inyección pública de dinero para alimentar el consumo o bien, al contrario, una contención del gasto del Estado para
precisamente contener este déficit, lo que, por otro lado, trae un aumento evidente del paro. Claro, España siempre ha tenido un paro estructural, se llama, de dos cifras, 10%, 17%, bien, un paro que podéis imaginar significan grandes dificultades, bien, para la propia sociedad española. Tanta gente sin empleo puede significar un aumento de la delincuencia, un aumento de la economía informal y, por lo tanto, lo que se decide es crear un estado asistencial. ¿Qué significa esto? Establecer unas subvenciones mínimas, ínfimas, como el PER en el caso del campo o los fondos de profesionales de empleo, bien, en el caso de las industrias, que con unos... es una especie de RSA, pero bastante escaso, ¿de acuerdo? Lo que al final no termina por acabar con el desempleo y tampoco termina acabar con la economía informal, porque no sirve a los españoles para poder continuar sobreviviendo. Se produce también una política de privatizaciones de empresas o primero rescate, como es el caso de las empresas deficitarias de SEAT, bien, la SEAT que era la empresa automovilística creada durante el franquismo con la ayuda de la Fiat italiana, pero que durante estos años sufre unas serias dificultades económicas, está siendo rescatado por el Estado con el dinero público y finalmente se vende en este caso a Fiat, curiosamente. Se consagra también un nuevo tipo de contrato, en el que ahora mismo estamos ya bastante habituados, que es el contrato temporal, de empleo temporal. Bien, este empleo temporal también lo que significa, claro, es una precarización de los empleados y una subcontratación, que significa, evidentemente, que para trabajar, por ejemplo, para una empresa como puede ser la SEAT, no trabajas realmente para la SEAT, sino que trabajas para una empresa intermedia que te contrata para que trabajes para la SEAT, ¿vale? Eso es la subcontratación. Y esto es lo que se consagra durante estos años también 80, que hay que tener en cuenta que son años en los que, como digo, las dificultades económicas y sociales son importantísimas. El reflejo es en lo que hemos hablado antes. Bien, el reflejo clarísimo está en este proceso de reconversión industrial, este eufemismo para el cierre de fábricas poco productivas y las industrias, en particular los astilleros. Astilleros significa los sitios donde se construyen los barcos, ¿vale? Ya lo he explicado antes, esto es parte también de las condiciones de entrada en la Comunidad Económica Europea, bien, de estos años. Y por lo tanto, lo que se hace por parte del gobierno, en muchos casos, es aprobar unas jubilaciones anticipadas, ¿vale? Y en otros casos, la creación de estos fondos de promoción del empleo, que son parte de este estado asistencial del que estábamos hablando. Finalmente, también lo que hay que tener en cuenta es que durante los años 60, 50 y 60, lo que se llaman los años del desarrollismo, las industrias españolas se habían desarrollado de una manera bastante anárquica también y con bastante poca planificación. Bien, lo que, bueno, con bastante improvisación más bien, lo que creó unos desequilibrios que evidentemente se pagarían luego a la hora de entrar, en este caso, en la Unión Europea. Son los años también en los que se establece una reforma universitaria en la que las universidades se rigen ahora por una autonomía, ¿de acuerdo? Y que no estaría, por lo tanto, regida, o por lo menos no estaría supervisada continuamente por parte del Estado. Se hacen leyes sociales importantes a través del Instituto de la Mujer. Bien, se despenaliza el aborto, que hasta entonces era, como su nombre indica, un delito penal.
Bien, el aborto. Se establece también una expansión importantísima de la educación pública. Bien, de hecho, es en estos años en los que es parte de la aplicación de los principios de la Constitución española, ¿vale? En la que todos los españoles tienen derecho a la educación hasta los 16 en estos años, hasta los 16 años, ¿vale? Pero se consagra también, por otro lado, debido a la escasez de escuelas públicas, como he dicho antes, también esta idea de educación concertada, ¿vale? De colegios privados que terminan siendo subvencionados por el Estado para acoger estudiantes. Se consagran las prestaciones por desempleo, bien por viudedad, por vejez, por enfermedad, ¿sí? Como estaba diciendo, esto en el fondo son políticas que se desprenden de los acuerdos llegados durante la aprobación de la Constitución española. Bien, son acuerdos que luego se reflejan en los acuerdos que vimos la semana pasada, se firmaron entre la Unión del Centro Democrático, el último gobierno de Leopoldo Calvo Sotero y el Partido Socialista, porque ya se veía que era muy probable que el Partido Socialista fuera a ganar las siguientes elecciones. En estos acuerdos también, recordad que dije la semana pasada que fue casi imposible poder lograr una reforma fiscal progresiva. Esto significa que los que más tienen paguen más impuestos, ¿de acuerdo? La OCDE, la patronal, puso muchísimas reticencias y por lo tanto España es uno de los países de la OCDE con una fiscalidad más regresiva. Se produce una clara reducción de la pobreza más absoluta, ¿de acuerdo? Pero no de la pobreza relativa. ¿Qué significa esto? Como estaba hablando antes, la cuestión del estado asistencial, ¿sí? Se produce una consolidación de unos grupos sociales que dependen de las mínimas infraestructuras y ayudas públicas que les permitan subsistir, ¿de acuerdo?, en condiciones bastante difíciles. Bien. Los años 80 también son los años en los que se consagra el sistema autonómico. Un sistema autonómico también pactado con la UCD, un sistema autonómico que viene precedido por el acceso a la autonomía de Cataluña y País Vasco en el 79, Galicia en el 80, Andalucía en el 81, pero son los años, y esto es importante porque esta es una de las preguntas que aparece en el programa, son los años del café para todos. El café para todos es algo que ya hemos estudiado en el primer cuatrimestre. Recordad lo de la vía rápida y vía lenta del acceso a la autonomía, ¿de acuerdo? Aquellos territorios que podían acceder a una autofinanciación, a mayores transferencias, ¿de acuerdo? Como es el caso de Andalucía, en efecto, pero sobre todo País Vasco, Cataluña, bien, esa era la vía rápida. ¿Vale? Luego teníamos la vía lenta del acceso a la autonomía, ¿vale? Todo esto se consagra en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, ¿bien? Que significaba un marco en el que se iban a establecer, esto es importante porque lo vais a ver también en el TD, así que guardadlo en mente, ¿vale? Son, por lo tanto, los años en los que se establece el marco jurídico en el que se va a establecer este estado de las autonomías. Algo que luego evolucionará en 1992 a los pactos autonómicos. Estos pactos autonómicos del 92 significaban que todas las autonomías tenían derecho a llegar al mismo nivel, ¿vale?, de autofinanciación y de autogobierno, lo que no dejaría de crear fricciones también con lo que se conoce como las nacionalidades históricas, el caso particular del País Vasco, Cataluña y, no lo olvidemos, Navarra, ¿vale? Esto es parte de un proceso que se está produciendo en toda Europa, ¿bien? Un proceso en el que el Estado se aligera de sus cargas, ¿vale? Lo que en un principio se hace por racionalidad económica,
termina redundando en un mayor coste porque comienza a haber duplicidades, ¿de acuerdo? Empieza a haber responsables en varios niveles, ¿sí? Comienza a haber también unos ciertos poderes locales, ¿vale? Que aquí llamo élites territoriales y aquí llamo neocaciquismo, ¿bien? Porque, claro, si ahora hay un gobierno autonómico que es capaz de financiar políticas públicas, que es capaz también de ofrecer empleo público, al fin y al cabo se están creando otro tipo de lealtades, ¿bien? Sí, esto es importante, por ejemplo, en el caso de Cataluña, con Convergencia y Unió, pero también en el caso del Partido Popular, en las zonas como Castilla y León, en Galicia, el caso del Partido Socialista en Andalucía, que hasta el año pasado había estado gobernando desde el principio de la democracia, ¿de acuerdo? Lo que se produce es esta idea también de neocaciquismo. En todo caso, se establece, y esto también lo hemos visto en el primer cuatrimestre, por eso digo que no olvidéis lo que hemos visto ya antes a la hora de responder las preguntas que os irán apareciendo. Esto lo hemos visto en el primer cuatrimestre. El principio de solidaridad interterritorial significa que las regiones con mayor poder adquisitivo y más ricas contribuyen para el desarrollo de las más pobres, ¿sí? Para que regiones como Extremadura, o Canarias, o Andalucía no se queden retrasadas en el ciclo económico, ¿de acuerdo? De crecimiento económico. Uno de los puntos más polémicos de estos años fue la continuidad o el continuismo en cuanto a la política de seguridad del Estado. Si es verdad que por un lado se produjo bajo el gobierno socialista algo que no había ocurrido hasta ahora, y es que el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, no era un militar. Por primera vez fue un civil, lo que significaba un paso muy importante en estos años, por supuesto, teniendo en cuenta además que se acaba de salir de una dictadura, ¿vale? El hecho de que el ejército estuviera bajo un civil, algo que hoy nos parece evidente, en este tiempo no lo era tal, ¿vale? Y era algo que creaba ciertas suspicacias dentro del propio ejército. Pero sin embargo, en el caso de la policía, no se produjo ningún tipo de depuración. Y en muchos casos, muchos de los torturadores durante los últimos años del franquismo, y ahí está el ejemplo de Billy el Niño, que es alguien que está siendo perseguido hoy todavía por la justicia argentina y no española, porque no le han permitido seguir el proceso judicial contra él en España, sino que ha tenido que venir una jueza de Argentina para perseguirle, ¿bien? Sigue asistiendo a fiestas, sigue de la policía, sigue, pues en efecto, escudándose en este continuismo y en esta falta de valentía que tuvo en su momento el Partido Socialista a la hora de depurar la policía, pero también la judicatura, los jueces, ¿vale? Muchos de ellos continuaron allí durante la democracia y de hecho se refleja todavía hoy en algunas decisiones del Tribunal Constitucional, de los tribunales en España. Importante también para el desarrollo autonómico, se crean la Ertzaina, esto es la Policía Autónoma Vasca, o los Mossos de Escuadra, en el caso de Cataluña, ¿vale? Que son policías que dependen de la autonomía, ¿vale? Siguiendo este principio de descentralización. Y no tenemos que perder de vista que estamos en unos años en los que la banda terrorista ETA, pese a sus múltiples excisiones, sus múltiples defecciones, ¿de acuerdo? Mucha gente sale de la banda terrorista, bien para abandonar las armas, bien para introducirse en la política, ¿vale? Pero hay otro núcleo muy importante, ETA político-militar, que sigue atentando y de manera creciente durante estos años. Son los años 80, se llaman de hecho los años de plomo.
en España, debido a la cantidad de atentados. Y por lo tanto se produce una, como pone ahí, reorganización de la lucha contra ETA. Claro, os acabo de decir que hay muchas defecciones, hay muchas escisiones dentro de los terroristas, y esto pretende también ser aprovechado por parte del gobierno para dividir la organización mediante indultos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero también mediante la colaboración con la Unión Europea y en particular, evidentemente, con Francia. Pensad que y tenéis también un documental que en el primer cuatrimestre echamos un ojo, pero lo tenéis ahí puesto también en Moodle, un documental en el que se hablaba de el santuario francés, porque era donde muchos etarras se refugiaban después de hacer atentados terroristas en España, ¿sí? Recordad también que es estos años en los que se produce lo que se conoce como la guerra sucia, ¿sí? Que es organismos parapoliciales, bien, que se dedican al asesinato de miembros de ETA, ¿de acuerdo? El propio Estado, y no queda muy claro, no ha quedado muy claro las responsabilidades. Está claro que el ministro del Interior entonces, Barrionuevo, entró en prisión por el uso de un dinero que finalmente terminó en esta lucha antiterrorista ilegal, ¿de acuerdo?, de esta guerra sucia, pero no ha quedado claro todavía las responsabilidades. Lo que sí está probado es que un grupo de policías y de guardias civiles del norte de la península, del País Vasco, atravesaban la frontera en Francia y cometían atentados en toda la parte del País Vasco francés, ¿de acuerdo?, en búsqueda de terroristas de ETA o simpatizantes, como ocurre en algunos casos. Metiéndonos en la política exterior, hay que tener en cuenta el cambio importantísimo que supuso la entrada en la Comunidad Económica Europea, ¿bien? Debido a esta reconversión industrial, pero también debido a los fondos de cohesión, ¿de acuerdo? Gran parte de las carreteras que se construyen en estos años en España se hacen gracias a los fondos europeos, ¿sí? Unas carreteras que, por cierto, también sirven para el aprovisionamiento de materias primas desde el sur de la península hasta aquí. Solo hay que ver la cantidad de camiones portugueses y españoles que hay, ¿verdad? Esto es también gracias a la entrada en el mercado único, ¿sí? Bueno, sin embargo, lo que más polémica creó en estos años fue la entrada en la OTAN. Recordad que os dije que el Partido Socialista en un principio estaba contra esta entrada en la Alianza Atlántico Norte, y sin embargo luego pediría su votación por. Fue durante estos años también, sobre todo 1986, en el que aparecen nuevos movimientos sociales que van, algunos de ellos integrándose dentro de este nuevo partido que es la Izquierda Unida, otros que van surgiendo o que van alimentando un sentimiento antimilitarista. Pensad que estos años, por ejemplo, la objeción de conciencia, que significaba que muchos chicos se negaban a ir a hacer el servicio militar, era muy importante, ¿vale? Lo que conllevaba, por cierto, también penas de prisión. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Lo que ha dado a España durante estos años también una imagen exterior, ¿sí?, es la cultura. Ahí está el casi que símbolo que es Almodóvar, ¿vale? Es símbolo también de una cultura que se usa por parte del Partido Socialista para mostrar el cambio político que ha habido en España. Otro de los claros símbolos son, como he dicho antes, la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona 92, ¿sí?, que son dos acontecimientos culturales que sirvieron para también atraer una inversión pública
una inversión privada, sobre todo en también el campo del urbanismo. Algo que ha provocado lo que ya todos conocemos, que es el problema, por ejemplo, habitacional que existe, por ejemplo, en Barcelona, el problema con el turismo masivo que hay ahora en Barcelona también. Esto se cimenta también durante estos años. Claro, frente a esta imagen que se quería poner de una España moderna, hay una serie de dificultades que siguen ahí y que siguen alimentando también un descontento en la sociedad española y en particular además en la sociedad más bien juvenil. Hay que tener en cuenta que las condiciones de trabajo de muchísimos españoles en estos años se han vuelto muy complicadas. Pensad que durante la dictadura el gobierno la dictadura se jactaba de poder dar empleo a la mayoría de la población. Claro, cuando se entra de manera abierta en la economía de mercado, lo que se produce también es la aparición de una masa de desempleados importantísimo. Bien, desempleados, también precarización del empleo, contratos cada vez más discontinuos, ¿vale? Cada vez más temporales. Tenemos, por lo tanto, una reconstrucción de las dinámicas sociales. En el caso de los obreros, por ejemplo, lo que había servido de llave de cambio durante el franquismo, que habían sido las comisiones obreras, ¿vale?, se convierten ahora en un sindicato casi que subvencionado por el Estado, con lo que pierde gran parte de su poder de reivindicación. Bien, tenemos unas nuevas generaciones que ya no buscan trabajo en las industrias, evidentemente porque están cerrando, y que en muchos casos no encuentran medios de expresión a través del trabajo. Ahora veremos además que el trabajo está comenzando también a tener cada vez peor propaganda, ¿vale? Peor imagen. Y ahora veremos por qué. Tenemos también el caso de las mujeres que habían sido las grandes dinamizadoras de las asociaciones vecinales. Recordad que dije durante la transición y los últimos años del franquismo, muchas mujeres eran las que creaban las asociaciones vecinales para reclamar infraestructuras, para reclamar inversiones públicas, ¿vale?, para reclamar colegios, etcétera, etcétera. Esto se va traduciendo también en una lucha tanto laboral como social, ¿sí? Un movimiento feminista que, por ejemplo, estará muy activo y alimentará luego, y se verá con el tiempo, manifestaciones tan masivas como las del viernes pasado, que no sé si lo visteis, pero han sido de las más masivas que ha habido. Bien, esto tiene también que ver con la lucha de las mujeres de estos años, bien, y las reivindicaciones de las mujeres de estos años, pero también los homosexuales que comienzan a hacerse visibles en una sociedad que salía de una dictadura, y esto requiere también una valentía muy importante. En el caso de los jóvenes, además, tenemos, ya lo adelanté la semana pasada, la influencia de la cultura estadounidense durante el franquismo, ya con las bases, bien, las bases militares, y de hecho estos militares que traían cómics, que traían maneras de vestir, que traían nueva música como el rock, que traían también nuevas filosofías, que traían una nueva forma de consumo, es algo que se va extendiendo entre importantes sectores de la juventud española. Empieza a haber también un rechazo, como he dicho antes, al mundo laboral, al mundo adulto. Bien, un mundo adulto que se ve como un mundo gris de trabajo asalariado, que encima ni siquiera ahora da un futuro, porque si antes por lo menos daba un futuro, ahora se ve que en el fondo lo que se perpetúa es una subordinación a las clases privilegiadas. Comienza también, en consonancia con lo que he terminado de decir antes, unos procesos también de liberación sexual, ¿de acuerdo? Se comienza a vivir la sexualidad de una manera mucho más abierta. Pensad que durante el franquismo no se podía uno ni besar en la calle, ¿vale? El cambio es muy, muy importante. Comienzan a aparecer las drogas también. Algo que, de nuevo, durante el franquismo era algo de consumo, pues, de militares o de presos, ¿vale? O
o de marginales, las drogas, como ocurrirá en toda Europa, aparecen de manera masiva, ¿vale? Durante estos años. Lo que también tendrá, y ahora lo veremos, unas consecuencias muy serias a nivel social. Comienza también la aparición de nuevas formas de representarse, nuevas estéticas, ¿vale? También aparece, y en relación también con esta liberación sexual, nuevas formas de vivir la sexualidad. ¿Bien? Esto es importante porque comienza a alimentar unas redes también de creación cultural que son muy nuevas y que finalmente alimentarán la aparición, por ejemplo, de una nueva estética a nivel de dibujos, de cómics, nuevas revistas, editoriales, bien, una escena musical nueva, un nuevo teatro también mucho más combativo, y esto es debido precisamente a estas nuevas culturas juveniles que están apareciendo, que tienen una fuerza muy muy importante y muy dinámica durante estos años. Pero claro, en España lo que ocurre durante estos años es que la falta de perspectivas que se van confirmando durante los años 80 van creando este sentimiento de desencanto, como se llama, ¿vale? El desencanto, que por cierto es una película de Jaime Chavarri, en el que se destila esta idea de que toda esta efervescencia cultural y demás, todo este cambio, al final no es tal cambio, sino que se va a quedar un poco descafeinado, ¿vale? Se empieza a ver que la cultura se utiliza como algo comercial, cuando en un principio tenía una intención mucho más de cambio político. Comienza ya a hacerse claro el importante desempleo juvenil, ¿vale?, de los jóvenes, que casi llega hasta la actualidad. La falta de expectativas, como decía antes, ¿vale? Pero también la llegada de la droga en unas generaciones que tenían muy poca información, que en muchos casos podían fumarse un porro de marihuana o probar la heroína sin saber las consecuencias. Y evidentemente eso tuvo consecuencias, ¿vale? Ahí tenéis el documental que está también en el Moodle, en el que habla precisamente de estos años, de la plaga que fue la adicción a la heroína en España durante estos años, ¿sí? Una plaga que acabó con muchísimas vidas y que llevó también a la marginación de muchísimas generaciones de jóvenes, y esto es particularmente grave. Por terminar, os voy a poner ejemplos de la creación cultural de estos años. Está la más conocida, pero también la más comercial y la más utilizada por las instituciones públicas, como es el caso del Partido Socialista, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. El caso del alcalde de Madrid, que subvencionó toda la política, toda la expresión de lo que se conoció como la movida, que en el fondo era un movimiento bastante vacío y bastante poco creativo, ¿vale? Como se ve, por ejemplo, en uno de los grupos típicos de estos años. Como veis, una estética copiada del punk británico, pero es eso, es solo la estética, ¿vale? Existe, por otro lado, también una escena electrónica, también bastante poco política y muy en la línea del hedonismo, sobre todo británico, de estos años, que tuvo su centro en Ibiza, evidentemente, como es hasta ahora, o sea, como es a día de hoy, Barcelona, también Valencia, ¿vale? Y finalmente,
existía también, finalmente, existía también una escena punk en el caso de Navarra y el País Vasco. Una escena también bastante reivindicativa, ya terminamos. Una escena también bastante reivindicativa y que tiene una cantidad de grupos de música bastante importante, como es el caso, por ejemplo, de La Polla Records. Son también expresiones mucho más políticas, ¿vale? Y mucho más reivindicativas de lo que había sido por ejemplo, la movida o había sido la ruta del bacalao. Bien, pues lo dejamos ahí y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.